no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de... Jorge Eliezer Gaitán Ayala nació en Bogotá el 23 de enero de 1903 y fue cruelmente asesinado el 9 de abril de 1948. Fue un jurista, escritor, activista y orador político socialista colombiano. Fue también rector de la Universidad Libre de Colombia en el año 1936 y 1939, de la cual además fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Ya hablando de trayectoria política, cabe resaltar que él fue alcalde de Bogotá en el año 1936, titular en dos ministerios, en el de Educación en el año 1948 y en el de Trabajo en 1944. También fue congresista durante varios periodos entre 1929 y 1948. Además de esto, fue candidato presidencial disidente del Partido Liberal en las elecciones del año 1946. Gaitán con el tiempo se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras en el año 1928. También se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y una de las figuras más importantes de la historia del país. Su cruel asesinato produjo enormes protestas populares, inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional conocido como el Bogotazo, y el inicio de un periodo sangriento en la historia del país conocido como el periodo de la violencia. Ejercido y obtenido por Jorge Eliezer Gaitán fue legítimo en primer lugar. Quisiera decir que si vemos la legitimidad desde una perspectiva jurídica, podríamos decir que sí, ya que este hombre, en calidad de abogado penalista, se ganó un puesto en la opinión pública, se ganó un puesto en la vida política, logró quedar a cargo de dos ministerios, logró llamar la atención del Partido Liberal y estar con la alcaldía de Bogotá, con la alcaldía de Bogotá en sus manos. No olvidemos que fue congresista y que pues realizó toda una vida política en la cual jamás se supo de algún tipo de clientelismo o algún tipo de corrupción que favoreciese o pusiese el monopolio de la ley a su favor. Pero si abordamos la legitimidad como una capacidad de ejercer poder y obtener obediencia sin necesidad de aplicar coacción o disuasión, podría ser bastante discutible, ya que no olvidemos que el discurso creado y diseñado por Jorge Eliezer Gaitán fue parte del generador de violencia durante los turbios años que transcurrían y los que transcurrieron después. Tanto Jorge Eliezer Gaitán como Laureano Gómez se limitaron básicamente a denunciar irregularidades y costumbres políticas. Se dedicaron más que todo al show, al debate público, a la teoría. Y a su vez crearon un marco en el cual los juicios morales se volvieron el pan de cada día. No olvidemos palabras como burguesía, oligarquía, plutocracia, utilizadas para identificar a la chusma, al malo, al otro, a la percepción y al miedo que le tenemos al otro, que lo podríamos traducir como un miedo al bárbaro. Y lo mismo pasaba con Laureano Gómez, quien en su tiempo también introdujo mucho en su lenguaje oro puro y la escoria. Podríamos decir que estos dos líderes generaron adjetivos calificativos como chulavitas, cachiporros, limpios, comunes y un sinfín de palabras que terminaban por denigrar al otro, al menos en su usanza. Las consecuencias no son pocas, hablamos de más de 300.000 muertes violentas en el siglo XX a raíz de la época de la violencia.
Entonces, ahí es donde quisiese hacer un paréntesis, y es realmente hasta dónde va la legitimidad, y ese es un problema que también podemos ver en la era actual. Y realmente si podemos hablar de legitimidad en un país con una idiosincrasia como la colombiana y con una historia como la colombiana. Entonces, si tú me preguntas, sí fue absolutamente legítimo, participó en nuestro aparato estatal, participó en la democracia. Las consecuencias, pues, todas las conocemos. La consecuencia política del Bogotazo fue enorme a largo plazo. Sin embargo, si abordamos el hecho, realmente lo único que tuvimos fue una gran guerra entre basada en el resentimiento social, que terminó en una gran borrachera colectiva, ya que la turba que llegó al Palacio de Nariño no logró crear absolutamente ninguna rotura en la estructura de poder ejercida en ese momento por el conservatismo, y asimismo tampoco temblaron las esferas del Partido Liberal. La gente más que todo atracó las licoreras y se atacaron los unos a los otros bajo excusas y pasionalismo absolutamente impulsado por personajes que en su afán por el ejercicio del poder decidieron aplicar la demagogia y el populismo a una escala que Colombia todavía no había visto. En el caso de Gaitán, es evidente que su asesinato es el resultado de las estructuras gubernamentales e institucionales corruptas colombianas, la actitud estigmatizante de la prensa, las actividades oscuras de la jerarquía de la Iglesia y en general la intolerancia al pensamiento amplio y plural. Aún más delicado y reprochable fue el impulso y desarrollo de estrategias paramilitares en los territorios llamados pájaros y chulavitas. Hubo cooperación de las estructuras políticas tradicionales con estos grupos armados ilegales para generar ambientes de división, terror y represión a las bases populares que reclamaban cambios profundos de la realidad. Su magnicidio es justamente la muestra mezquina de lo que pueden llegar a hacer los políticos corruptos que desean preservar su status quo, estar por encima del pueblo, la capacidad de borrar la memoria y la pretensión de negar a las mayorías excluidas la posibilidad de democracia política y económica. Asimismo, la corrupción de las oligarquías evidencia el abismo que separa a los dirigentes con sus gobernados. El engaño para erosionar las posibilidades de participación política de la sociedad y la responsabilidad institucional oculta bajo formas de sicariato, mercenarias de la fuerza pública y paramilitar. El acto de corrupción evidenciado en este periodo de la historia colombiana se da cuando oponentes asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. En principio se especula que la ideología conservadora y parte de la liberal se unirían y asesinarían a Jorge Eliezer Gaitán respectivamente, ya que Gaitán tenía perspectivas diferentes. A Gaitán con estos acontecimientos buscan sacarlo del camino a como de lugar. De lo contrario, se puede inferir que este caudillo del pueblo hubiese sido presidente por la acogida que tenía en el pueblo y por sus ideales. Para finalizar, en el año 2011 se creó la Ley 1448, que declara el 9 de abril como el Día de la Memoria Histórica y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, día que también los ciudadanos recordarán como el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que partió la historia de Colombia en dos.